El terremoto que sacudió Venezuela aquel 24 de junio se convirtió sin lugar a dudas en una marca imborrable en la historia reciente. Aquella tarde, mientras miles de personas transitaban sus deberes y rutinas, nadie se imaginaba que a las 6:03 de la tarde, la realidad sufriría un giro drástico. En menos de un minuto, 2 eventos sísmicos consecutivos sacudieron los cimientos del país, transformando la esperanza en una profunda incertidumbre colectiva. Tras el silencio que siguió al desastre, las interrogantes comenzaron a multiplicarse. Muchos aseguran que durante los días previos, el cielo manifestó señales inusuales, luces y sonidos que, en aquel momento, pasaron inadvertidos, pero que hoy cobran un significado inquietante. Mientras algunos buscan respuestas en la naturaleza, otros sugieren que lo ocurrido guarda una conexión con algo más profundo, una tensión que va más allá de lo meramente físico. No todo posee una explicación clara, y la ciencia, aunque necesaria, a veces parece insuficiente para abarcar la magnitud de lo vivido. Por eso, en este video, nos proponemos reconstruir los fragmentos de aquel día, analizando los hechos, los testimonios y los factores que se entrelazan en este misterio. ¿Estamos ante un evento fortuito, producto del simple azar, o existe un orden oculto que conecta el movimiento de la Tierra con causas que aún no terminamos de comprender? Toma asiento y prepárate, porque la historia está por revelarse. La cronología de este misterio comenzó días antes del impacto. Durante la madrugada del 15 de junio, las redes sociales empezaron a llenarse de testimonios sobre sonidos inusuales y luces inexplicables sobre el cielo de Caracas. Si bien muchos de estos registros visuales carecían de la nitidez necesaria para una identificación precisa, pronto comenzaron a asociarse con un fenómeno que ha fascinado a geólogos y observadores durante décadas: las llamadas luces de terremoto. Aunque aún no existe una teoría única que explique su origen exacto, su comportamiento se asemeja a descargas eléctricas sin tormenta, auroras boreales o llamas azuladas que parecen danzar sobre el horizonte. Para quienes fueron testigos, estas luces no fueron solo un evento ajeno, fueron, en retrospectiva, una advertencia de que la tierra bajo sus pies estaba a punto de despertar. Apenas unos días después, el 17 de junio, el cielo de Caracas volvió a convertirse en el escenario de lo inexplicable. Un objeto luminoso fue registrado sobre el oeste de la ciudad, visible desde sectores como Montalbán y El Paraíso. Para los observadores, las interpretaciones fueron diversas, desde una simple bola de fuego hasta una señal inequívoca. Si bien su existencia antes del suceso no constituye una prueba científica de que esta sea la causa, invita a la reflexión. ¿Por qué estos fenómenos lumínicos y sonoros parecen intensificarse justo antes de que la Tierra nos obligue a mirar hacia abajo? En diversas tradiciones ancestrales, las luces en el firmamento siempre fueron interpretadas como heraldos de grandes cambios de ciclo. Para muchos venezolanos, aquel destello quedó grabado en la memoria como el presagio tangible de lo que estaba por venir. Aquel día no era una fecha cualquiera, era una donde la fe popular y la memoria histórica convergían en un mismo calendario. En numerosas comunidades, los tambores celebraban a San Juan Bautista y, a su vez, el país conmemoraba también una de sus fechas patrias fundamentales, la Batalla de Carabobo, un evento que marcó el nacimiento de Venezuela como nación independiente. A su vez, la festividad de San Juan es mucho más que tradición. Posee raíces que se hunden en las comunidades afrovenezolanas desde el siglo XVII, siendo reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es un día de máxima vibración. Desde una perspectiva simbólica y bíblica, la figura de San Juan marca un punto de inflexión, representa el cierre de una era y el umbral hacia una nueva transformación. Al bautizar a Jesús, Juan cumplió su misión y cedió el paso al protagonista de la historia,
Ese mismo simbolismo de cambio y transición parece resonar con fuerza al observar lo ocurrido aquel día. La Guaira, uno de los epicentros del desastre. La costa rebosaba de familias disfrutando del día feriado en un entorno de aparente calma. Sin embargo, en cuestión de segundos, la percepción de la jornada se fragmentó. Existe una coincidencia que dota este evento de una profundidad inusual. El terremoto se manifestó en el mismo día que se recuerda la lucha por la independencia. Con el epicentro ubicado en la región centro-norte, el suelo tembló precisamente sobre el territorio que vio nacer la memoria, la lucha y la identidad de la nación. La tarde avanzaba entre la celebración y la rutina. Muchos descansaban en sus hogares, compartiendo entre amigos o aprovechando la pausa laboral. Otros, frente al televisor, sintonizaban el partido del Mundial de Fútbol entre Escocia y Brasil. Como parte de la cotidianidad, parecía dominar la atención de la nación. Fue una tarde que transitó la normalidad, hasta que, a las 6:03 de la tarde, la realidad dio un giro drástico. Las alertas tempranas comenzaron a vibrar en algunos teléfonos, ofreciendo apenas unos segundos de ventaja. No era una predicción mística ni presagio sobrenatural. Era la tecnología detectando las primeras ondas sísmicas antes de que la fuerza mayor del movimiento se hiciera sentir. En ese preciso instante se registró el primer impacto de la secuencia, un sismo de magnitud 7.2 que sacudió con violencia el centro norte de Venezuela. Para los habitantes de Caracas, La Guaira, Carabobo, Aragua, Miranda, Falcón y Yaracuy, no se trató solo de un movimiento y ya. Fue una interrupción súbita y violenta de la realidad. En cuestión de segundos, la cotidianidad se fracturó. Paredes que vibraban, lámparas oscilando, ventanas resonando y una estructura urbana que por un momento pareció perder su solidez, moviéndose como si ya no perteneciera a la firmeza de la ciudad. En la capital del país, la huida de los edificios se volvió un acto reflejo, pero fue en La Guaira, ante la cercanía con el mar y la memoria colectiva de desastres anteriores, donde el terror se volvió más intenso. Ese primer movimiento marcó el instante en el que el ser humano pierde la ilusión del control. Entre el ruido del polvo, los gritos y el eco de las llamadas desesperadas, se abrió otra dimensión, la confrontación espiritual. Fue apenas el primer golpe, pero Venezuela aún no sabía que solo 38 segundos después, la tierra volvería a cobrar fuerza. 38 segundos pueden parecer insignificantes, pero en el corazón de un terremoto se convierten en una eternidad. Es el tiempo necesario para cruzar una habitación, aferrarse a un ser querido o mirar al techo con la incertidumbre de si la estructura resistirá. Muchos apenas intentaban recuperar el aliento tras el primer impacto, cuando, al instante, la tierra volvió a rugir con una magnitud de 7.5. No era una simple réplica. Los especialistas lo definieron como un doblete sísmico, 2 eventos de gran escala, casi consecutivos, separados por menos de un minuto. Para quienes lo vivieron, este segundo movimiento transformó por completo la percepción de la catástrofe. Si tras el primer sismo aún se mantenía la esperanza de que todo hubiera terminado, el segundo movimiento la esfumó. El miedo se multiplicó y la sensación de peligro se volvió absoluta. La emergencia apenas comenzaba. A medida que el polvo comenzó a asentarse, la magnitud de los daños en Caracas y La Guaira se hizo evidente. Edificios declarados inhabitables, espacios públicos convertidos en refugios improvisados y un silencio tenso que se apoderó de las calles mientras las telecomunicaciones colapsaban, sumiendo a gran parte de la población en un aislamiento forzado. Sin embargo, tras el rugido de la tierra, apareció un elemento inesperado, un silencio profundo, aquel instante donde las barreras políticas, sociales y religiosas se disolvieron frente a una prioridad humana universal, saber si la otra persona seguía con vida.
Tras el estupor inicial, la oscuridad se vio iluminada por linternas. Por la urgencia de las voces buscando nombres conocidos, se activó una cadena de auxilio espontáneo. Personas que no dudaron en socorrer al desconocido, vecinos que se convirtieron en el único apoyo posible. En medio de la incertidumbre, la solidaridad comenzó a desplazarse con la misma intensidad con la que antes lo había hecho la tierra. Desde una perspectiva espiritual, este momento revela una verdad ineludible. Las tragedias no solo exponen la fragilidad de lo que construimos, sino que sacan a la luz aquello que permanece invicto dentro de un pueblo: la compasión, la fe, la oración y sobre todo, ese impulso instintivo de proteger al prójimo. Se convirtieron en las verdaderas estructuras que sostuvieron al país cuando el concreto falló. Para comprender realmente el origen de este evento, debemos descender más allá de la superficie y observar la mecánica bajo nuestros pies. Venezuela se asienta sobre una zona de alta complejidad geológica. La interacción crítica entre la placa del Caribe y la placa suramericana. A diferencia de las zonas de subducción, donde una placa se hunde bajo la otra, en la región predominan fallas de rumbo o deslizamiento lateral. Las placas se deslizan horizontalmente una junto a la otra, pero sus límites no son superficies lisas, son bordes irregulares, rugosos y fracturados. A medida que estas placas intentan avanzar, se traban. Las rocas en la corteza terrestre actúan como un resorte que se tensa, acumulando una energía elástica inmensa a lo largo de décadas o siglos. Cuando la fricción es finalmente superada por la presión acumulada, la falla se fractura de manera repentina y violenta, liberando toda esa energía contenida en forma de ondas sísmicas. Lo que sorprendió al país el 24 de junio fue un fenómeno geológico conocido como doblete sísmico. Primero, a unos 19 kilómetros de profundidad, se produjo una ruptura inicial de magnitud 7.2. Esta primera sacudida actuó como un disparador, desestabilizando los segmentos de la falla que aún permanecían en tensión. Apenas 38 segundos después, esa energía residual provocó un segundo evento de magnitud 7.5, ubicado a solo 9 kilómetros de profundidad. La diferencia en la profundidad es un factor determinante. Al ser este segundo sismo mucho más superficial, la energía tuvo menos tiempo y espacio para atenuarse antes de llegar a los centros urbanos. En la sismología, la proximidad de un evento a la superficie magnifica la amplitud de las ondas de choque, lo que explica por qué la intensidad sentida en la superficie fue drásticamente superior a lo que sugería una magnitud estándar. Fue, en esencia, una reacción en cadena de la corteza terrestre, donde la liberación de energía no ocurrió en un solo instante, sino en una secuencia destructiva que puso a prueba la resistencia de las estructuras. La ciencia solo narra una parte de la historia. En el tejido cultural de Venezuela, la Tierra no es solamente vista como una superficie o una masa de placas, es un ente vivo que reacciona a la energía de quienes lo habitan. La coincidencia del sismo con el día de San Juan Bautista, que es una fecha de máxima exaltación espiritual y rítmica, ha despertado interrogantes profundas en el imaginario colectivo. Se cuestiona si la ruptura telúrica pudo actuar como una respuesta a una saturación de energía en un día donde el país entero, a través de sus tambores y su fe, se encontraba en un estado de frecuencia vibratoria inusualmente alta. Pero, bajo la luz de las celebraciones, existe también un lado de Venezuela que pocos se atreven a nombrar: el de los cultos, el espiritismo y las prácticas que operan bajo las sombras. Existe una creencia arraigada que sostiene que los grandes cambios en el paisaje físico no ocurren por azar, sino como resultado de desequilibrios en el plano invisible. En los rincones más profundos del territorio, donde la energía espiritual se concentra, se susurra que la tierra es capaz de sacudirse cuando la acumulación de intenciones, promesas y prácticas ocultas alcanza un punto crítico de ruptura.
¿Fue el terremoto una mera casualidad geológica o fue el desenlace de una tensión acumulada en un país donde lo sagrado y lo místico conviven en una frontera peligrosamente delgada? Es precisamente la montaña de Sorte la que se alza en el centro de este debate, considerada históricamente como el epicentro espiritual de la nación y un nodo de fuerzas telúricas incalculables. Sorte no es solo un lugar de peregrinación, es, para muchos, un regulador de la energía vital del territorio. Si aceptamos la idea de que la Tierra retiene tensiones que van más allá de lo tectónico, Sorte aparece como el centro de gravedad donde esta carga se hace más densa. La pregunta que queda resonando entre quienes han explorado estos misterios es si el epicentro geográfico del sismo fue, en realidad, el desahogo de una presión que comenzó a gestarse en los altares de la montaña, conectando la fragilidad del suelo con la inmensidad de un culto que, al igual que una falla tectónica, permanece oculto y latente hasta el momento de la ruptura. El terremoto del 24 de junio dejó una enseñanza inquebrantable. La vida puede transformarse en cuestión de segundos, y aquello que creíamos inamovible puede desmoronarse rápidamente. Entre luces, sonidos y una serie de coincidencias que aún hoy intentan descifrarse, emerge una lección clara. Este desastre no debe interpretarse como un castigo. Las víctimas no fueron culpables de la furia de la naturaleza. Desde la ciencia fuimos testigos de un movimiento inevitable de la corteza terrestre. Pero desde una mirada espiritual, el suceso puede entenderse como un llamado al despertar, a valorar la esencia de nuestra familia, a extender la mano al prójimo y a recordar que una nación no se sostiene únicamente con estructuras de concreto, sino también con el tejido inquebrantable de la fe, la unión y la conciencia colectiva. Tal vez el verdadero mensaje no se encontraba en el cielo ni en los registros capturados en video, sino en lo que ocurrió después del estruendo, la imagen de un pueblo buscándose, ayudándose y sosteniéndose mutuamente en medio del miedo. Y al final, más allá de la magnitud, que es medida en las escalas sísmicas, nos queda una pregunta abierta para la reflexión de cada uno. ¿Fue este evento una simple coincidencia geológica o se trató de una llamada espiritual que nos obligó, por fin, a reconocernos los unos a los otros? Si te gustó el video, no olvides compartirlo y dejar un comentario. Nos vemos en una siguiente oportunidad.